Así que vamos a hacer un repaso detenidamente ya sobre la construcción de argumentos de Toulmin y voy a ir explicando. Y por favor, si alguien no entiende, porque me confundían un poco el respaldo con la garantía, si alguna persona no entiende, me va preguntando. Y también comentarles que sí, tal vez yo fui muy... me avancé mucho con ustedes en este aspecto y a lo mejor los temas que di eran más difíciles, que era la distribución del dinero en Chile, a pesar de que es un tema que todos debiéramos saber, y la desigualdad de género, a propósito también de estos temas que han salido desde el 2019 en adelante. Pero esos temas, niños, están implementados en el plan que se supone que debo seguir con usted en argumentación. Así que hoy día hice al final un ejercicio que espero que lo hagan todos y que si no lo pueden hacer, tratemos de que me digan cuáles son sus dudas. Pero vamos a hacer algo bien simple, porque yo recuerdo, hay unos planteamientos muy buenos, pero siempre me recuerdo el que más me quedó, el de Francisco Rebeco. Francisco, bueno, yo siempre sé que Francisco puede dar más, pero Francisco hizo unos planteamientos cortitos, pero estaban bastante atinados, ¿ya? Espérenme que entró Sofía Guerra para incluirla, porque hay que tener cuidado con la lista, niños, porque al final ustedes pueden salir perjudicados. Ya, entonces vamos a hablar de esto, ¿ya? Voy a bajar y voy a... Ya, vamos a ver de nuevo construcción de argumentos. Ese es nuestro objetivo para que lo tengan en su cuaderno. Vamos a hablar de la tesis, ¿ya? Hay varias clases de tesis, pero la tesis es una propuesta que el argumentador quiera que sea aceptada, es decir, mi opinión yo quiero que sea aceptada, perdón. Aun cuando desafiemos una creencia u otra opinión ya que esté instalada, ¿ya? Por eso es imprescindible, niños, que siempre esté acompañada de una buena razón, porque si no hubiera, no existiera esta duda, ¿ya? No existiera esta duda, no tendríamos discusiones. De repente las personas tienden a pensar de que, espérenme, llegó alguien, ya estaba, tienden a pensar de que las personas, por ejemplo, en nuestro núcleo familiar, debieran pensar igual que nosotros, igual que todos, o nuestro círculo de amigos, pero nos encontramos que toda persona es diferente y que todas tienen sus propias ideas. Ahora, tampoco podemos ser tan extremos y estar en el medio, en el círculo, en el núcleo del paradigma, sino que siempre tenemos que estar abiertos ya a recepcionar otro tipo de ideas y así moldear las de nosotros. Entonces, tenemos tesis factuales que infieren acerca de hechos, de condiciones o relaciones pasadas, presentes y futuras. Responde a la pregunta, ¿sucedió? ¿Existe? Y aquí hay dos ejemplos. La deserción escolar ha decrecido, ¿ya? ¿Eso existe en realidad? Sí, obviamente, la deserción escolar ha decrecido. O sea, hay menos deserción escolar, porque si ustedes se van a años 20, 30 años atrás, la deserción escolar era bastante abundante. Los textos escolares difunden un conjunto de valores, estereotipos y prejuicios que permanecen en el inconsciente colectivo de una sociedad determinada. Esto es por favor, la persona que tiene el micrófono que lo cierre. ¿Quién es? Ya, entonces, íbamos en que los textos escolares difunden un conjunto de valores, estereotipos y prejuicios. Yo en mis clases le he dicho que, por ejemplo, nosotros en historia veíamos a Frías Valenzuela,
y es un ejemplo muy claro. En historia yo pensaba que lo que decía Frías Valenzuela era la historia, porque para mí la historia no se podía cambiar. Pero bueno, después uno se da cuenta y va estudiando y se ve que sí influye mucho el tipo de texto que te envía el ministerio para trabajar. Todo tiene que ver con un tema diferente, ¿ya? Todos tienen su punto de vista. Aserciones valorativas establecen el valor o el mérito de una idea, objeto o práctica de acuerdo con estándares o criterios suministrados por el argumentador. Ya, los valores son actitudes que ustedes saben, positivas o negativas. Bueno, si son negativas son antivalores hacia hechos o situaciones o maneras de actuar. Ya se basan en indicadores como bueno o malo. El estudio del latín facilita el aprendizaje de una segunda lengua. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, en este caso sería positivo. Ya, otro ejemplo así valorativo, me lo podrían dar ustedes, algo que nosotros digamos, esto es bueno, malo, moral o sin moral, positivo o negativo. Por ejemplo, que las mujeres tengan que tener virginidad hasta casarse, podría ser así como una... Bien, muy bien, Francisco. Eso, la mujer debe llegar virgen al matrimonio, a eso te referías, ¿cierto? Sí, lo O que cree la iglesia y todas esas cosas. claro, es una aserción valorativa, ¿ya? ¿Es bueno o es malo? ¿Atiende a la moral o a la ley? Porque si usted le pregunta a una persona que no sé, las personas de edad tienden a creer en eso, tal vez le va a decir que es una inmoralidad, ¿ya? Muy bien, lo están comprendiendo muy bien, pero espero que no sean siempre los mismos, ¿ya? No es que no quiera, me encantaría tener una clase así en donde siempre estuvieran todos tratando de, como Francisco, como otros, pero bueno. Ahora, aserciones políticas. Aunque no nos guste, la política es parte de nuestra vida, se lo he dicho muchas veces, no es que una cosa es la política y la otra cosa es, entre comillas, politiquería. La política es todo nuestro actuar, ya todas nuestras acciones en una comunidad. Entonces, informan sobre lo que debería hacerse o no, sobre las decisiones a tomar para resolver un problema, y lo hemos visto. Deberíamos dedicar más tiempo a la enseñanza del latín. El nuevo currículo debe profundizar en el estudio de asignaturas básicas como lenguaje y matemática, que en eso, eso está pasando. Ustedes tienen, bueno, los dictámenes del ministerio es que profundicemos en lenguaje y matemática. La universidad debe invertir más en herramientas tecnológicas y en registro de publicaciones online que en material impreso. Eso es discutible. Un ejemplo de esto, ¿quién me lo puede dar? ¿Qué podríamos discutir? Algo que esté presente. El sistema económico, quizá como comunismo, capitalismo. El aborto. El aborto, ¿quién me dijo el aborto? ¿Quién dijo el aborto? El feminismo No. también. El que me dijo el aborto, no, es que son decisiones a tomar políticas. La política en Chile del No había aborto, entendido, no había entendido. claro, miren, sí, el que me dijo el aborto muy bien, porque en Chile hay decisiones que ha tomado el gobierno en cuanto al aborto, sean malas o Entonces, sean muy buenas, bien. no estos son ejemplos. Y alguien me puede dar un ejemplo bueno de ahora en nosotros, en nuestro país, sobre decisiones a tomar, y yo le regalo 2 décimas para su programa. Lo de La sacar el historia, eutanasia. El Sí. voto obligatorio. Bien, José Rivas. Plan diferenciado, espérame, José. José Rivas. Y la eutanasia. ¿Se está discutiendo ahora? Sí, No, Miss. algo que esté, niños, Sobre los algo que retiros, esté. Juan José. sobre los retiros, ¿no? Bien, esa es otra. Juan José. Oiga, ¿y yo tuve las 2 décimas, no? Por decir el aborto. ¿Quién dijo eso? Yo, pues. Ah, ya, Michael. es que Michael, aquí lo que pasa es que cuando hablan todos me salen así rapidito. Ah, ya, pero yo dije el aborto, acuérdese. Ya. El último, ¿quién me puede dar un ejemplo? Pero por favor,
Ya tiene décima José Rivas, Juan José y Michael Núñez. ¿Quién más? Un buen ejemplo, los in- pero de nuestro país, de los ahora. in- El IFE, los ingresos no, esto familiares de emergencia. de lo mínimo. Espere, a ver, que Diego quiere- Alegría. Diego, Los ingresos familiares de emergencia. los ingresos familiares de emergencia. Ya, ¿alguien más? y Diego también ya los no- mínimos, que la oposición espéreme. quiere dar como un mínimo a la gente, un mínimo de plata o algo así, que no lo he puesto a investigar muy bien, pero eso es como lo que he entendido yo, que quieren dar como un plata a todos los chilenos. El bono universal. Los Creo bonos. que Ya. el Francisco se refiere a la cosa de los mínimos comunes. Eso, Ah, lo que dijo José. ya, mínimos comunes. Ya, lo que me dijeron ya no pueden decir. La decisión de sobre Sí. a quién van los bonos, por ejemplo. Bien, espéreme, déjeme, Francisco. La gente de mediana Rebeca. clase, baja clase. Ya, ¿a quién van los bonos? Ya, pues, a ver, ¿alguna niña que me quiera dar La un pensión ejemplo? alimenticia, la retención de pensión alimenticia. Ya, la eso. retención, bien. Ay, ¿quién dijo a quién van los bonos? Amaru Ballestero, ¿no? Sí. Amaru, ¿fuiste tú? Porque Francisco Rebeca me habló del mínimo común, los mínimos comunes. ¿Y quién me habló a quiénes van los bonos? Yo, Amaro Ballester. Amaru. Amaru, tenía que ser rápido. Ya Amaru se ganó 2 décimas y Alicia se ganó 2 décimas. Ya hay uno muy importante, a ver las niñas, dejemos un poquito a las niñas. Ya pues niñas. Mis también están discutiendo lo de las A ver, espere. vacunas y lo de los carnets. Ya, Camila Vidal. Y después Antonia. Bien, Camila Vidal. Lo de los carnets, eso, de acuerdo a la vacuna, el carnet entre comillas verde. Y Antonia, ¿cuál sería? Lo de la vuelta a clases y hacerla obligatoria o no. Bien, Miss, la Antonia. capital semilla, ¿no? Alicia no puede ya, porque ya tiene Ya, perdón. décimo. Bueno, se dan cuenta que si nosotros ponemos atención en la clase, podemos encontrar que esto tiene un fin. Ya vimos aserciones políticas y tienen bastante. Bueno, una que yo quería que dijera, pero voy a decir yo, es el tema de cómo se han manejado las decisiones sobre la cuarentena. Ya, hay bastante discusión en el país sobre eso, si las cuarentenas están funcionando o no funcionan, que están afectando la economía por un lado y por otro lado, etcétera. Hay un montón de Y el toque opiniones. queda. El toque queda también. Ya póngame 2 décimas más mí. Claro, no, Michael, es solamente 2. Ya, porque la idea es que lo que quiero con esto, niños, no es andar regalando a diestra y siniestra, porque ustedes me dan una respuesta. Pero me gustaría que empezaran, por ejemplo, mira, hoy día fueron 2, 4, 5, 6, 7, 8. Y participó gente como, por ejemplo, bueno, José siempre participa, Juan José también, Michael también, Diego también, Francisco. Pero, por ejemplo, Amaru no participa mucho y hoy día bienvenido con Antonia Montero, que participaron. Y así se tienen que atrever los demás. Y no importa que esté errado, porque la idea es que ustedes vayan aprendiendo y del error se aprende. Ya, ahora, aserciones causales expresan el motivo por el cual algo ha ocurrido, habrá de ocurrir su efecto. Por ejemplo, el uso de computadora ha incrementado la habilidad escrita de los estudiantes, o los juegos de estrategia desarrollan habilidades para resolver problemas en matemáticas, o los juegos han causado problemas en los niños pequeños, ya que hay mucho debate sobre eso. Hay aserciones o opiniones, para que lo entiendan, opiniones definitorias. Su propósito es describir algo, responde a la pregunta qué es o cómo debería organizarse. Dice, todo texto es argumentativo, ¿será o no será? Y la pena de muerte es otro crimen, ¿ya? Hay gente que está en contra de esta pena de muerte. Eso, todo lo que vimos hasta el momento, niños, son tesis, es opinión, nada más que opinión. No hay un respaldo aún, o sea, no hay un argumento que avale esta tesis. Perdón, le dije respaldo y se pueden confundir. Ya, entonces, ahora vamos a la evidencia. ¿Qué es la evidencia? ¿Y puedo volver un poquito, por favor? Un segundo. ¿Ah?
¿Puedo volver atrás un segundo? No le escuché. ¿Puede volver atrás un segundo? Ya. Ya, listo, gracias. Ya. La que sigue. Entonces, la evidencia está formada por hechos o condiciones que son observables. Puede ser una creencia o una premisa, ¿ya? Aceptada como verdadera dentro de una comunidad, mas no una opinión. ¿Qué es la evidencia? Es el argumento que se ofrece para soportar la premisa o tesis, o la aserción. Ya, pero quedémonos con tesis, ya, porque se van a confundir entre la aserción. Pero la evidencia son los argumentos que se ofrece para que soporte la tesis. Porque eso es lo que yo le comentaba. Ustedes en las pruebas no me pueden... Bueno, las pruebas... esperen que va pasando un helicóptero, avión, no sé qué es, no se escucha nada. Ya, por ejemplo, las pruebas niños que yo hago, yo cuando les pida fundamente, es porque me tienen que colocar un argumento, ¿ya? No es solamente sí o no. Yo traté de hacer preguntas que tuvieran respuestas cortas, por ejemplo, la soñera Dalloway, ¿ya? Pero algunas me las tienen que fundamentar. Entonces, yo tengo mi opinión, pero tengo que decir por qué, ¿ya? Después vamos a ir a un ejemplo bien concreto. Después, tiene que existir una garantía que autorice el paso de los datos a la conclusión, basada en un principio o ley, ¿ya? Como se observa, la aserción y la evidencia, o sea, la tesis y los argumentos, no son suficientes para establecer una argumentación sólida, ¿ya? O sea, si yo doy la opinión y mi argumento, faltan otros elementos que indiquen que cómo a partir del argumento se obtiene una opinión, ¿ya? Y ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque los alumnos preguntan, ¿qué opinas sobre X tema? No todo, pero sí me parece bueno. Sí me parece bueno es nada, es nada. Yo sé que usted lo ve positivamente porque dijo sí, pero ¿por qué lo dijo? Nada. Entonces, faltan otros elementos que indiquen cómo a partir de los argumentos se obtiene una tesis. Ahora, tal elemento es la garantía, que es la parte esencial del argumento, que permite evaluar si la opinión o aserción se basa en la evidencia, siendo el puente del cual ambas dependen. La garantía implica verificar que las bases de la argumentación sean las apropiadas. Brinda la lógica para la transición de la evidencia, o sea, de los argumentos a la opinión. Justifica la importancia de la evidencia, por ser la garantía una categoría de la argumentación que establece la relación entre la evidencia y la aserción, expresa el momento en que la audiencia puede disentir de la conclusión a la cual se quiere arribar. La garantía establece cómo los datos sirven de soporte legítimo a la aserción. Es decir, la garantía que se establece cómo los datos, la evidencia o los argumentos ya sirven de soporte legítimo a la opinión. Finalmente, una garantía se expresa mediante una regla o ley que autorice el paso de una evidencia a una aserción, es decir, que autorice el paso de los argumentos a la opinión. Por ejemplo, se sabe que existe una ley que prescribe que los menores de edad están protegidos contra maltrato físico. ¿Se acuerdan que esa ley fue bastante sonada, que no se le podía hacer nada al niño porque el niño podía llamar a carabineros y llevaban presos a los papás? ¿Supieron de esa ley? Sí. Ya. Entonces, si se encuentra un caso, ya, un dato, una evidencia, argumento de que un menor ha sido víctima de maltrato físico, por ejemplo, por parte de un maestro, pariente o vecino, se puede concluir que esa persona probablemente recibirá un castigo. Entonces,
¿Cuál sería, perdón, la ley funciona como la garantía que sirve de puente entre la evidencia y aserción? Es decir, Juanito Pérez le castigó físicamente a su hijo, ¿ya? ¿Se entiende o no? Sí, Miss. Ya. Entonces, Sí, se entiende. ¿cuál sería la tesis? La tesis sería que Juanito Pérez debe recibir un castigo. ¿Por qué? Juanito Pérez maltrató físicamente a su hijo. ¿Y cuál sería la garantía? La ley que establece que, que prescribe que los menores de edad están protegidos contra el maltrato físico. Entonces, yo digo, escuchen bien, Juanito Pérez debe recibir un castigo. ¿Por qué? Porque maltrató físicamente a su hijo. Y según la ley, que vendría a ser la garantía, según la ley, que está aquí, según la ley, dice que los menores de edad están protegidos contra los maltratos físicos. Ahora, ¿me puede decir si todos lo entendieron? Es como decir que la evidencia justamente es que pueden ser los moretones del hijo de Juanito Pérez, o algo parecido, ¿o no? Bueno, si lo ve desde ese punto de vista, la evidencia podría ser un argumento más, los moretones, pero la garantía, acuérdese que tenemos tesis, argumento, la garantía en estos momentos es la ley, ¿ya? Esa ley que dice que los menores de edad están protegidos contra maltratos físicos. Entonces yo, ya, si Juanito Pérez, el papá de Andresito, yo digo, Juanito Pérez debe recibir un castigo. Y todos me van a preguntar, ¿y por qué? Porque maltrató a su hijo, a Andrés, ¿ya? Y también se puede observar el maltrato en su cuerpo, ¿ya? Entonces, ya, pero ¿y qué tanto? ¿Y le pegó? ¿Y? ¿Ya? No, pues, es que hay una ley que prescribe que los menores de edad están protegidos contra el maltrato físico. ¿Lo entendieron? Sí, Miss. ¿Sí? Los demás, por favor, sí, ahí... Sí, Miss. Sí, Es como que la garantía Sí. responde a la Sí, Miss. pregunta ¿y? Así como Mira, cuando dicen algo y mira, la como- garantía te permite, porque, a ver, yo te voy a poner, Es Francisco, como que te permite probar algo, la garantía. probarlo, exacto. Mira, ya, suponte estamos en el 2021 y yo te voy a llevar a 1950 o 1930. Ya, te voy a llevar. Y te voy a decir que en esos años vivía Juanito Pérez. Entonces yo digo, oh, Juanito Pérez necesita un castigo. Y me van a preguntar, ¿por qué? Porque miren cómo el Juan Niño está lleno de moretones, le sacó hasta, ya suponte, sangre y todo. ¿Y qué? Si es el papá. ¿Por qué no puedo probar eso yo? Porque no existía esta ley, ¿me entiende? O sea, era muy difícil probar ese cargo, no sé. De hecho, niños, yo les he contado que muchas veces, por ejemplo, el hombre podía matar a la mujer y no pasaba nada. Entonces, aquí, esa ley hace que tu argumento sea irrefutable. Nadie te puede decir lo contrario, no pueden. Entonces, usted instaló una razón, un argumento fuerte, válido, lo respalda completamente una ley, en este caso. ¿Se entendió ahora, Francisco? ¿Y no es lo mismo que el respaldo? Vamos, pero calma, pues, por eso, vamos de a poco. ¿Qué vimos? Vimos los tipos de tesis, vimos los argumentos o evidencia y vimos la garantía. Y ahora vamos al respaldo. Esta garantía necesita un respaldo o apoyo que pueda ser estudiado, un código. ¿Dónde encontramos el de la ley? En el Código En el Código Penal
Oye, en en el el Código Civil Código también. Penal. Muy bien. Porque alguien me puede decir, pero dime dónde está la ley. Hay gente así. Dime dónde está la ley. Van al Código Penal que me respalda. ¿Ya? Ese código me respalda. De hecho, niños, los que estén interesados en leyes, esto se lo tienen que saber al revés y al derecho. ¿Y qué hacen los abogados? Leen mucho y buscan esos vacíos legales para poder entrar por ese lado, ¿ya? Pero esto es eso, el respaldo, porque me dice, ¿quién te dijo que existía esa ley? Y sabe que ahora hay mucha gente que no maneja las leyes. ¿Por qué? Porque están publicadas en el diario oficial que nadie lee, porque antes la gente sabía las leyes, porque habían sindicatos, se trabajaba mucho con las leyes del trabajador, las leyes de esto, las leyes de este otro. Ahora no. Pero igual están ahí para un respaldo. Por ejemplo, miren, yo me acuerdo que una vez hice un debate y había una chica que hizo el debate y ella citó una ley y citó el Código Civil. Se acabó el debate porque no había nada más que hacer. Bueno, sigamos. Entonces, lo entendieron muy bien que para respaldar esa ley está el Código Civil Penal en este caso. Entonces, la misma garantía también necesita de un respaldo o apoyo que puede ser un estudio científico, un código, una estadística o una creencia firmemente arraigada dentro de una comunidad. Ya el respaldo es similar a la evidencia, similar, no es lo mismo que el argumento, en el sentido de que se expresa por medio de estadísticas, testimonios o ejemplos. Sin embargo, se distinguen, espérenme, no sé, en el chat, no sé, alguien me puso así una interrogación, pero no entiendo qué. Me tienen que decir, niños, no sientan ni siquiera vergüenza si no lo entienden. A pesar de que vamos a ir al texto de ejercicios que tenemos. Ya, entonces, sin embargo, se distinguen que el respaldo apoya la garantía, mientras que la evidencia o argumento apoya a la opinión. Entonces, el argumento apoya la opinión y el respaldo apoya a la garantía. ¿Ya? Una garantía que establece una relación causal entre cáncer de mama y terapia de reemplazo hormonal puede basarse en estadísticas, ejemplos o testimonios de expertos. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo, pero yo después vamos al ejemplo que creo que les va a quedar más claro. La lectura de los textos literarios incrementa la capacidad argumentativa de los estudiantes. ¿Ya? Esa es nuestra tesis. ¿Cuáles son los argumentos? Los alumnos con buenos hábitos de lectura participan más en discusiones. Los alumnos que leen poemas de amor siempre dan opiniones diferentes. ¿Cuál es la garantía? La literatura enseña a pensar, es una creencia ampliamente aceptada. Y el respaldo, aquí está, son los trabajos Rodríguez de 1987 y Tedesco de 2003, que afirman que la lectura de textos literarios enseña a resolver problemas y obligan al lector a realizar inferencias profundas que luego transfieren a sus escritos. ¿Hay alguna pregunta o consulta hasta ahí? Yo lo he hecho paso por paso porque... ¿El respaldo es algo palpable o no? ¿O no necesariamente? Sí, algo palpable, porque aquí usted tiene que ir, ¿dónde están los trabajos? O sea, esto tiene mucho que ver cuando ustedes me hacían trabajo y no me ponían cita ni nada. ¿Se acuerdan que yo siempre reclamaba por las citas? Es eso, usted necesita, para hacer un trabajo de investigación, necesita respaldos. Y esas son sus fuentes. Ya y usted tiene que citar, porque también está el derecho de autor. Ya está el derecho de autor y están las citas, donde usted puede decir... bueno, yo creo que este trabajo de investigación, ya, a ver, espéreme, le voy a explicar mucho mejor. Cuando usted entre a pregrado, o sea, a la universidad, usted finaliza su trabajo con un estudio, ¿ya? En algunas universidades le dicen tesis, en otras estudio de caso. Pero ahí usted va a instalar una hipótesis, una opinión, y esa opinión la tiene que defender.
Y esa opinión, para defenderla, usted tiene que poner mucha teoría y analizar y investigar sobre autores que le ayuden a validar su hipótesis. ¿Ya? Ahora, aquí hay uno fácil que yo ya se lo había puesto. Dice, tesis, pero después van al que van a hacer ustedes. Tesis, afirmación, cuya veracidad se intenta probar. ¿Qué se afirma? Que María es chilena. Y el argumento lo sabemos porque nació en Chile. ¿Ya? Ahora, y legalmente hablando, son chilenos quienes nacen en Chile. Y el respaldo es tal como dispone la Constitución política. Aquí hay un respaldo de la garantía. Y aquí está el respaldo de María es chilena. Miren, hay un ejemplo claro que, porque tú dices, pero si nació en Chile es chilena. No necesariamente. Porque estamos viendo, por ejemplo, Julio Cortázar nació en Francia, pero él es argentino. Y después de muchos años de ya un hombre, le dieron la nacionalidad francesa. Algunas cosas las tenemos por sentadas, ¿ya? Como por ejemplo, si nace en Argentina, en argentino. Pero cuidado, no es tan así. Como les digo, Cortázar nace en Bruselas, no, en Bruselas, Bélgica, perdón. En Bruselas, Bélgica, pero él tenía nacionalidad argentina y después adquirió la nacionalidad francesa. O sea, el tema de nacionalidad no es solamente quién nace, sino cómo nace, de qué padres es. Lo que sí yo sé que dentro de una embajada, el que nace dentro de una embajada es obviamente de esa embajada. ¿Ya? ¿Se entendió o no? Sí, Miss. Ya, y Sí, Miss. ahora Sí, Miss. van a hacer esto. Yo le di la tesis. Es necesario comer verduras. La van a hacer rápido, sí, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Tienen que hacerme un argumento, garantía, un respaldo. Un argumento. No busquen cosas tan elaboradas. Por favor, necesito que los que no entienden, que yo sé que, por ejemplo, le voy a preguntar a todos, yo sé que es segunda vez que lo paso, pero quiero que me hagan algo básico. Miss, Dígame. ¿me podría explicarme un poquito qué era lo que era garantía? Que se me fue el internet justo cuando se puso a explicar eso, por favor. Ya, mire, ya los demás pusieron para volver atrás para explicarle y los demás siguen adelante. Mire, ¿cuál quiere usted la garantía? Sí, por favor. Ya, mire, la garantía es lo que permite el paso de los argumentos a la tesis. Aquí dice, y aquí le voy a leer el ejemplo, una garantía se expresa mediante una regla o ley que autorice el paso de la evidencia, que son los argumentos, a la opinión. Por ejemplo, yo le decía, si Juanito Pérez, yo le expliqué así, Juanito Pérez debe tener un castigo. Esa es mi opinión. Y todos me van a decir, ¿por qué? Porque mi argumento es, maltrató, golpeó a su hijo y le dejó una serie de moretones. Entonces me dice, como yo le explicaba antes, y usted parece que se salió, yo le explicaba que eso pasa en 2021. Entonces, hay una ley que salió que dice que, aquí está, que los menores de edad están protegidos contra maltrato físico. Entonces, si yo digo que Juanito Pérez necesita un castigo porque golpeó de manera horrible a su hijo, la garantía es que hay una ley que protege a los menores de los maltratos físicos. ¿Ya? ¿Y cuál es el respaldo? El que sigue de la garantía. Porque me van a decir, ¿y dónde está esa ley? En el Código Civil Penal. ¿Lo entendió? Sí, Miss. Ya, ahora traten de hacer esto. Espérenme, voy a apagar la estufa. ¿Mira, esto se envía? Lo que necesito que, por ejemplo, los que no hablan nunca, como Martina, como, bueno, Maru me va a hablar un poquito más, Tomás, Daniel, Benjamín, Antonella, Bastián, Michel Díaz, Martín Garrido,
Francisca, Pablo, Violeta, me digan, a ellos les voy a preguntar cómo hicieron esto. Miss, ¿esto se envía? No, no, lo vamos a ver en clase. No me lo vayan a enviar. Yo necesito, porque lo que pasa, Francisco, lo que te decía, que ¿cuánto me lo envían? Y yo no puedo hacer retroalimentación porque no me enviaron esto, no puedo tomar los ejemplos. Entonces ahora, y lo otro que ahora voy a hacer, vamos a hacer los tickets de salida, vamos a hacer mediante la plataforma Fono, porque, y voy a dar 1 hora, y el resto que nos lo envió 2 nomás, porque no puedo estar retroalimentando. Entonces yo sé que la mayoría, hay varios, sobre todo de tercero medio, que no entendieron nada en el diferencial pasado, del primer trimestre. Ya. Amaru participa. Sebastián Bastía, ¿qué argumento puso? ¿Qué hora es? ¿A qué hora termina esto? A las 11. A las 11. O sea, ¿ya vamos a terminar? ¿O terminamos ya? ¿O nos van a cortar? Creo que La van a cortar. exactamente. Que lo hagan Ya. algo. Miren, sé que no se debe hacer, pero para apurar esto, los que estos debieran haber hecho. Esta es la tesis. ¿Es necesario comer verduras? ¿Cuál era el argumento? Su consumo ayuda a prevenir diversas enfermedades como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes y la obesidad. ¿Cuál era la garantía? Las frutas y verduras son importantes componentes de una dieta saludable, creencia común. ¿Y cuál es el respaldo? Según los informes de la OMS, se podrían salvar 1,7 millones de vidas a nivel mundial con tan solo aumentar el consumo de frutas y verduras. Era muy fácil. Entonces, la garantía, podemos ir a una creencia común, podemos buscar una ley, etcétera. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer para lo que yo le iba a decir? Voy a dejar de compartir y miren, no sé, voy a ver si lo que voy a hacer, que este PPT lo voy a pasar a Word. ¿Y qué les parece que se lo envíe para que tengan el material en sus manos y puedan estudiar? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Ya? Sí, Miss. Lo voy a tratar de hacer, como dije anteriormente, voy a tratar para que puedan realizarlo, puedan ir estudiando, porque yo veo que, hay algunos bastante buenos. Y lo otro, no es que vamos a usar esta argumentación siempre, no, pero ustedes, por ejemplo, si tienen que reclamar, no sé, en una institución, ustedes pueden construir argumentos y ir a alegar allá, y no, esto es y esto es, ya, porque no es porque hay gente que se queda callada, que tiene problemas, que tanto, sobre todo en las instituciones bancarias, en otro tipo de instituciones que son la burocracia que tenemos en Chile. Y sí, esto le va a servir mucho. Ya en la universidad, niños, en la universidad, para pelear por un crédito universitario, ustedes van a tener que exponer su situación, van a tener que argumentar para tratar de, obviamente, porque ustedes saben que con 400.000 pesos, aquí en Chile dice que somos segunda clase media, ¿ya? Y con 400.000 pesos, ¿quién puede ir, quién puede mandar al hijo a la universidad? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Pelear por su crédito universitario. Y para eso les va a servir esto. Ya, jóvenes, ha sido un gusto. Miren, voy a tratar de hacerlo esta tarde, pasar la PDF. Y lo otro, insisto, por ejemplo, yo de mi cuarto tengo todos los correos, pero de tercero aún me faltan. Así que lamentablemente, si no les llega a algunos, ya se lo consiguen con sus compañeros. Ya, jóvenes, terminó la clase, ha sido un gusto. ¿Hay algún comentario?
No, Miss. ¿No? Ya, y lo otro, en bien de sus compañeros y que podamos todos juntos retroalimentar, por favor, de aquí para adelante, entren todos a las pruebas, ¿ya? Porque de verdad que yo siento que les debo la retroalimentación. Y bueno, porque algunos alumnos no cumplen, se perjudican otros. Ya, así que lo de reporte, como cuando lo hagamos en foro, a mí me da lo mismo que el tema va a ser que, miren, yo sé que algunos copian. A mí me gusta que lleguen los primeros trabajos, llegan y yo los voy mirando, los voy analizando, pero ya después de un mes ya uno, sí me acuerdo, sí vi que yo esto lo leí y digo, pero no me acuerdo de cuál lo leí, tendré que revisar todos los trabajos para saber a quién le copió. Pero sé que muchos copian los trabajos al final y los mandan así, ¿ya? Y eso se va a ver porque vamos a hacer en diferencial pruebas. Así que si no entendieron esto, porque yo de repente voy a poner en una prueba, voy a poner, por ejemplo, la tesis, y usted me va a tener que poner un argumento, o voy a poner un argumento y usted me va a tratar de poner una garantía. Así vamos a hacer las pruebas. ¿Les parece? Sí, Miss. Miss. Ya. Ya, Miss. Ya, igual vamos a ensayar primero, vamos a hacerlo con form, ¿ya? No todo lo que le mande por form va a ser con nota, pero vamos a ensayar. Y los que están, los que tienen interés van a participar. Los que no, ya. Ha sido un gusto, niños, y nos encontramos con tercero en la próxima clase. Igualmente, Miss, nos vemos. vemos. Adiós, Que le vaya Miss. bien. Que Recuerden, Sí. niños, ¿Qué cosa? recuerden las tareas. Cuarto medio tiene que enviar una tarea y el único que me ha enviado la tarea hasta el momento, que es un podcast en tercero, ha sido José Rivas. Ya, y todos tienen fecha hasta hoy día. Después no se anden quejando. Y después, ¿y qué tengo que mandar? Eso en tercero, lo voy a volver a repetir en la clase, pero cuarto, acuérdese que me tienen que enviar un trabajo. Miss, Díganme. ¿el podcast tiene que ser con PowerPoint o solo audio? ¿O es El opcional? podcast, si usted vio, podía ser, si usted vio la clase, podía ser solamente con audio, o si quiere con grabarse. Ahora, si lo quiere, lo hace solamente con audio. Cuidado, el podcast tiene que tener un inicio y un final, se tienen que despedir, ¿ya? Ustedes lo vieron grabado. Ahora si alcanzamos, les enseño de nuevo, les muestro cómo, pero hay que, hola, ¿qué tal? Depende, obviamente depende, porque si es algo así, depende de lo que vaya a transmitir. Pero si es un tema de fútbol, hola, ¿qué tal? Hoy día hablaremos de fútbol, ¿qué les parece? Y para esto traigo ya, y bueno, cuando se despidan, bueno, nos veremos en otra oportunidad hablando de otro tema junto a Juanito Pérez. No me olviden, es Miss, dinámico. hablando del podcast, ¿usted cómo encontró los de cuarto al final? Bastante bien, de hecho, uno lo escuchó en la noche, lo escuché en la noche. Oye, siempre me acuerdo el de Paolo Pavés, estuvo pero muy, muy bueno. Y escuché en la noche uno de Sofía Guerra y uno de Valdivia, de Valentina Valdivia. Les prometo que yo pensé en un momento que estaba escuchando una emisora, así como antes estaban esos programas en la noche, Nocturno, El Conquistador, esa voz así. Así que habían unos bastante buenos, otros ni siquiera dijeron hola, buenos días, ni chao, ni nada. Así que cuidado tercero, ¿ya? Ya pues niños, nos despedimos porque tengo con tercero ahora. Nos vemos. Ya, mi chao. Chao. Ya, Miss.